Hola a todos, vamos a continuar con la tercera parte del video en el cual vamos a terminar la aplicación y aquí ya sale la actividad para calificar el segundo corte. Bueno, en la parte anterior nosotros habíamos hecho una aplicación en la cual consistía en variar la imagen de inicio, el icono de presentación y música de fondo. También teníamos un elemento para ingresar un dato, en este caso seleccionamos para nombre, un botón de iniciar y un text view para mezclar la información. Aquí vamos a mostrar el récord actual que lleva la persona cada vez que inicie la aplicación. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando se ingresa el nombre y se presiona iniciar y qué parte nueva debe surgir? Entonces, iniciamos. Para esta parte de aquí debemos crear una nueva ventana. Recuerde que esta de aquí es el activity principal, pero ¿qué pasa cuando pasemos a o demos clic en iniciar? Entonces primero creemos la actividad o la activity y luego relacionamos con el pulsador. Entonces para esa parte vamos en esta opción nuevo, activity y vacía, una actividad vacía. Para este caso le voy a poner activity 2 y le doy finalizar y por consiguiente me va a aparecer el activity y el código principal. Bueno, si ustedes recuerdan, necesitamos volver esto dinámica, por lo tanto, si ustedes analizan este de acá, hicimos un cambio y pusimos esta instrucción. Esto mismo lo vamos a colocar en esta parte de acá. Entonces, eliminamos esta sección y ponemos esta parte. Bueno, luego vamos a diseño, background, y seleccionamos una imagen de fondo. Entonces, para este caso, seleccionar este de aquí. Listo. Entonces, a partir de esta ventana, las que siguen son muy parecidas porque consisten en realizar la operación matemática, el usuario debe ingresar el resultado, enviar la respuesta y según la respuesta va incrementando su puntaje y o va perdiendo, en caso que se equivoque, va perdiendo sus vidas. En este caso he definido 3 vidas y bueno, entonces, ¿qué vamos a mostrar aquí? Sería interesante mostrar lo que es el nombre del jugador que ingresó, el puntaje actual y la cantidad de vidas. Luego la operación matemática, el campo para ingresar la respuesta y luego validar. Entonces iniciamos. Listo. Entonces el primer diseño que ustedes hagan aquí nos sirve para los demás elementos. Entonces agregamos un text view, lo anclo de esta forma. Bueno, por ejemplo, ponga este tamaño, usted igual ya puede modificar. Entonces agreguemos otro. Agrego otro. Lo coloco por aquí. Entonces ya el diseño, ustedes se encargan de realizar el diseño. Por ejemplo, por allí. Listo. Aquí uno, aquí otro. Entonces usted ya con estos elementos de acá, usted ya adecua los tamaños para que queden semejantes. Listo, entonces en este caso, pues como el fondo es oscuro, entonces, bueno, primero eliminemos el texto y vamos a background y le ponemos un tono o un fondo más claro. Entonces, en este caso, pues pueden utilizar sus imágenes o los que viene por defecto. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, por ejemplo, entonces este es para mostrar el nombre del jugador y este de acá para mostrar su respectivo puntaje, el puntaje que lleva en ese momento. Entonces pongamos uno del mismo estilo. Igualmente ustedes pueden descargar estos elementos y usarlos. Bueno, entonces eliminemos el text view y listo. Bueno, entonces vamos a poner un ID. Este text view voy a dejar ese nombre allí y le voy a poner jugador. Y este de acá, puntaje.
le voy a quitar C2, puntaje. Igualmente recuerden que el nombre que ustedes le coloquen aquí son libres, pero deben recordarlos para luego relacionarlos. Listo, entonces ya tenemos esas dos partes. Ahora agreguemos el de las vidas. Entonces podríamos agregarlo en esta parte, no sé, esto ya depende de ustedes. Voy a agregarlo en esta parte de acá. Y como las vidas son imágenes, entonces voy a buscar un text y una imagen. Lo coloco aquí y este aquí, pero en este caso, como inician 3 vidas, entonces busco el de 3 vidas. Igual esto va a cambiar. Recuerden que esto es dinámico, entonces selecciono este de aquí y lo coloquémoslo por aquí. Entonces primero lo relaciono, y luego le doy un tamaño significativo, entonces digámoslo por aquí. Entonces aquí podemos poner el nombre del jugador y aquí el puntaje. Igualmente eso ya depende de la estética. Bueno, pongámoslo acá. Creo que el nombre del jugador puede ser muy grande, entonces pongámoslo por aquí. Y acá el puntaje. Bueno, lo que viene a continuación es realizar la operación que sea de forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que él envíe la respuesta, él le cree otra operación. Por ejemplo, inicialmente le puede aparecer 3 más 2. Él ingresó su respuesta y cada vez que valide su respuesta le aparece otra nueva operación. Por ejemplo, 4 más 3, 3 más 2 y así sucesivamente. Recuerde que hasta ahora hemos creado números del 0 al 9. Entonces, como son imágenes, igualmente ustedes lo pueden hacer de otra forma. Entonces voy a colocar las 3 imágenes aquí. Y aquí pues ya colocan una de estas imágenes que tengan un número. Eso ya no infiere cuál puede ser inicialmente. Entonces puedo poner a este de primero. Hago la respectiva vinculación. Y démosle un tamaño. Entonces démosle el tamaño de aquí. Por ejemplo, puede ser este de aquí. Por ejemplo, ese de ahí. Entonces cuadrémosle en 200 y 130. Y 130. Luego, este de aquí llamémoslo, dejémosle el mismo nombre que está ahí. Bueno, ahora llamémosle vida. Entonces, imagen guión vidas. Y este de acá, número, llámalo N1, número 1. Luego agregamos el siguiente, que es para el número 2. Entonces, bueno, selecciono acá y lo arrastro. Y busquemos cualquier otro número. En este caso, como les dije, no afecta esta parte de aquí. Entonces, también hacemos lo mismo. Lo relacionamos. Y hacemos esta parte de aquí. Entonces, recuerden las dimensiones, 200, 130. La idea es que queden del mismo valor. Entonces lo relacionamos por aquí. Entonces aquí le va a aparecer los dos números relativos. Y aquí lo importante es que aparezca la primera operación. Entonces iniciemos con una suma. Entonces lleguemos, coloquemos otro de estos aquí. Y en este caso, como es suma, entonces él inicia con suma o con la operación que ustedes quieran. Entonces en este caso ponen el signo respectivo. En este caso sí debe ser suma. Hacemos lo mismo. Lo vinculamos. Y reducimos de tamaño. Entonces, por ejemplo, ustedes ya buscan un símbolo más representativo. Listo, entonces en este caso aquí estos dos van a estar cambiando del 0 al 9 y también del 0 al 9, y la idea es que este represente la suma. Volviendo a la aplicación, entonces llamemos este de aquí, no lo vamos a cambiar. Este de aquí, este número 1, y este va a ser el número 2. Entonces creo que aparece un dp, pongámosle aquí para evitar el problema, pongámosle dp y
de P, para que no surja ese error. Entonces va a ser el número guión número 2. Número 2. Bueno. Listo, entonces en este caso ya tenemos esa operación y lo que tiene que realizar el usuario es ingresar el resultado dado las dos imágenes. En este caso tendría que ingresar 1. Pero ¿cómo lo va a ingresar? Mediante un editor de texto. Entonces por ahí podremos trabajar con un plain text, por ejemplo. Bueno, listo. Entonces como resultado matemático debe ingresar número. Entonces directamente un número. Ponémoslo por aquí. Entonces hacemos la misma vinculación. Pongámoslo aquí. Igualmente como el fondo no son acordes, vamos a hacer un background. Utilicemos este de aquí y abrámoslo por aquí. Entonces este llamémoslo el text guión el resultado. Listo, entonces la persona ingresó su resultado aquí y tiene que validar, por lo tanto agreguemos el botón. Llegamos aquí, colocamos el respectivo botón. Entonces también podemos hacer esta parte de acá. Dejémoslo por aquí. Igualmente ustedes le pueden cambiar el diseño y ya saben cómo hacerlo, el tipo de letra, la forma. Entonces ahora no voy a ingresar esos datos. Entonces aquí pongámosle, podemos ponerle comprobar. Y listo. Entonces es importante que este primer diseño lo hagan de la forma más estética posible, dado que los demás van a hacer copia del mismo. Ya no van a tener que diseñar activity por activity porque son muy semejantes. Por lo tanto, les recomiendo que se le dediquen tiempo y los demás ya son copiar y pegar y cambiar algunas cosas, pero el diseño principal se mantiene. Listo, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta parte? Necesitamos que este valor, cada vez que él presione comprobar, cambie estos dos números, él ingresa el valor y si la respuesta es correcta, vamos sumando el puntaje acá. Si es incorrecta, le vamos quitando estrellas. Cuando llegue al final de estrella, tiene que volver acá a ingresar nuevamente. Bueno, entonces ya sigamos esta parte. Lo que vamos a hacer ahorita es ingresar a esta sección de aquí. Entonces para eso vamos a la primera función principal que está en esta parte. Bueno, tenemos que crear la parte del botón, la función del botón. Entonces public y llamemos a este, lo pueden llamar como ustedes quieran. En mi caso lo voy a llamar, siguiendo el ejemplo, inicio. Y como este botón se va a relacionar, esta función, disculpe, este objeto se va a relacionar con un pulsador o con un botón, entonces agregamos esto de aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es verificar que aquí hay un nombre, listo, aquí esté registrado un nombre. De lo contrario, si no está registrado, entonces cuando le dé iniciar, el cursor se ponga aquí o si ingreso un nombre aquí, pues pasemos a la siguiente ventana. Entonces creamos un string para capturar el nombre, llamémoslo, en mi caso, llamémosle usuario y le asignamos. Bueno, entonces aquí, así, este usuario, ya lo tenemos, este usuario. .getText to string.
Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Recordemos, creo una variable tipo string para almacenar este dato de aquí, este dato de acá. Listo, lo almaceno. Y ahí hacemos la siguiente validación. Decimos, sí, en ese caso, user, con el signo de negación user, punto, este elemento de acá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estoy preguntando si la variable user es diferente a vacío, con este de aquí. Si es diferente a vacío es porque tiene algún texto. Por lo tanto, podemos seguir. De lo contrario, debemos de solicitarle que lo ingrese para poder continuar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vamos a ingresar a otra ventana, es importante detener la música actual, o a menos que ustedes quieran que siga con la misma música. En mi caso la quiero detener, y el formato de música se llama mp inicio punto stop. Luego de detener la música necesitamos liberar la memoria o los recursos que se utilizaron para ese archivo mp3. Entonces utilizamos también esta instrucción. Entonces, en ese caso ya liberamos memoria para no tener futuros problemas. Bueno, como queremos pasar a otra actividad o activity, entonces recuerden la instrucción intent. Entonces recuerden que ya lo habían hecho ustedes. New intent. Y lo que tenemos que colocar es lo siguiente. A partir de qué activity va a pasar hacia otra activity. Entonces, por ejemplo, como estamos en esta de aquí, esta activity, le decimos, quiero pasar de esta activity a la que he creado o a la que ustedes quieran pasar. En nuestro caso se llama activity 2. Y le agregamos la extensión clash. Entonces, a partir de aquí ya le estamos diciendo que a esta variable de aquí la creamos con el propósito de cambiar de ventana. Cuando ya hemos dado esa instrucción, entonces ya estamos listos para pasar. Entonces, por ejemplo, ya sería start activity, y en ese caso la que le hemos llamado intent. Ya la pasamos y finalizamos la actual. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Primero verificamos que haya información, ya tenemos la música y pasamos a la siguiente actividad. Entonces hagamos la respectiva prueba. Es importante, bueno, ¿qué me faltó algo? No me va a funcionar, es lo siguiente. Ah, sí, ya hemos vinculado el botón. De alguna forma, anterior ya había vinculado el botón de inicio hacia allá. Entonces, lo que les decía era esto. A ustedes de pronto no les funciona inmediatamente porque en mi caso antes ya había realizado esto. Este de aquí, le di on click y no se olviden de ustedes, le di inicio, ya lo tenía activo. En el caso de ustedes, como es primera vez, lo tienen que realizar. Cuando volvamos a la aplicación, aquí corremos otra vez el ejemplo. Y listo. Bueno, estamos en esta actividad. En este caso, no hemos creado el código que falta para cuando no esté vacío. Pero en el caso que ustedes quieran un ejemplo, un nombre, un archivo, entonces iniciamos, se detiene la música y pasamos a este de aquí. Listo, entonces en este caso ya podríamos trabajar con este acá. Entonces sigamos. ¿Qué pasa en caso contrario? Entonces ya debemos decirle, vea, ingrese por favor, ingrese un usuario. Entonces recuerden esta función en la cual nos dice que tenemos que ingresar un mensaje. En este caso, digámosle ingresar nombre. Ingresar nombre. Y sería interesante también que cuando usted le den ese botón a la aplicación, voy a correrlo acá.
Cuando ustedes leen este botón aquí, inmediatamente les abre el teclado. No sé si están visto otras aplicaciones, por ejemplo, que están ingresando información, le dan a validar y inmediatamente les abre el teclado. Entonces sacamos esta parte. Para hacer esa parte de aquí, bueno, ya aparece el mensaje. Entonces vamos a mostrar lo siguiente. En esta parte de aquí necesitamos saber cómo se llama este elemento de aquí, y se llama etNombre. Esto es etNombre. Entonces vamos nuevamente acá y decimos bueno, aquí disculpe, etNombre está relacionado con etUsuario. etUsuario punto, y habilitamos esta instrucción para revisar su estado, y luego escribimos lo siguiente: input, el método de ingreso, queremos esta misma instancia, y entre paréntesis ponemos input, como está allí, y get system, y aquí por ejemplo que vamos a trabajar en este contexto, punto input. Bueno, entonces ahora explico esa parte. Y por último hacemos lo mismo, manager punto show, entonces usuario input punto mostrar, creo que es mayúscula, show visit. Y creo que no nos hace falta nada más. Creo que ahí terminan las llaves. Entonces miremos qué pasa en este caso. Entonces corremos la aplicación. Inicia aquí. Y se dan cuenta, miren, apenas presioné el pulsador, lo que hacen estas dos instrucciones es detectar ese evento y nos abre el teclado. Entonces, como decirle, obligatoriamente tiene que escribir algo aquí. Vuelvo a quitar acá, presiono hacia acá y miren, ya nos aparece y nos habilita el teclado diciendo ingrese su nombre. Entonces no hay otra forma de pasar al siguiente archivo. Si ustedes ingresaron su nombre, le dan iniciar y miren que ya creó su nueva actividad. Entonces vamos a trabajar con esta nueva actividad. Continuemos trabajando con esta nueva actividad. Entonces vamos aquí, esta opción, creemos las variables respectivas, las que requieren. En ese caso son todos los campos que hemos colocado aquí, excepto este de aquí, porque este sí es fijo en esta actividad. Y en este caso le he puesto, ¿no? Por ejemplo, TextView, TV nombre, puntaje, con las imágenes IV, 1, 2, vidas, el de respuesta, y el Media Player agrego esos dos adicionales, que son este de aquí, la música de fondo de esta activity, este de aquí cuando la persona acierta, y este cuando realiza se equivoca. Bueno, el siguiente punto es relacionarlos. Entonces tenemos el primero, que es TV nombre, por ejemplo, le asignamos, como es un tipo TextView, find, y en este caso con jugador. Entonces en esta parte así lo relacionamos más fácil con los nombres que hemos dado. Entonces hacemos lo mismo con los demás elementos. Entonces el siguiente es puntaje, lo relacionamos con puntaje. El tercero es imagen, entonces se llama IV1, que es un tipo de imagen.
y hacemos lo mismo, lo relacionamos con el respectivo nombre. Entonces el caso es imagen número 1. Voy a eliminar este de acá y así con estas dos también, como estas son 3, entonces son 3 de este de aquí. Entonces 2 y las relacionamos con el número 2. Este de aquí se llama vidas y este con su respectivo nombre llamado vidas. Luego sigue el de respuesta, entonces este se llama de respuesta. Le asignamos, es un editText r.id. Y como es un editText, entonces lo relacionamos con resultado. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es cargar los archivos de música. Bueno, en este momento importante identificar los tipos de archivos. Entonces pongámoslos por acá abajo. Y el primero, mp inicio, le asignamos media player en este contexto, coma r punto, la carpeta raw punto y el archivo que ustedes quieran colocar. Entonces en el caso de la anterior tenía este de acá, entonces pongamos este de aquí, pongamos este de acá. Siguiente nivel, lo reproducimos, mp inicio punto start y volvámoslo aleatorio, cíclico, disculpen, cíclico. Y es y verdadero. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos creado una nueva interfaz con nuevos sonidos. Entonces, hagamos la prueba respectiva. Entonces, ingresamos un nombre. Entonces, que ya nos aparece el siguiente sonido. Entonces, sigamos trabajando. Bueno, si ustedes quieren que aparezca el icono inicial de acá, como en esta parte de aquí, como hicimos el icono aquí, como hicimos en esta opción de acá, aunque bueno, aquí no aparece, sencillamente vamos y copiamos las instrucciones que la activaba. Entonces esta dos de acá la pueden copiar, olvidamos acá y las pegamos, puede ser en este mismo orden. Bueno, listo, entonces en este caso ya tenemos esa parte de allí. Ahora, si ustedes se dan cuenta de algo que no sucedió y que nosotros lo pusimos como un requisito, es lo siguiente. Digamos que ustedes quieren su nombre Pepito, le dieron iniciar y en esta sección de aquí le tendría que aparecer el nombre de Pepito, pero no apareció, entonces porque no lo hemos habilitado. Entonces empecemos a trabajar. Entonces, para pasar información de ventana hacia ventana, utilizamos lo siguiente. Primero ubiquémonos en la primera ventana, en este caso en la función de pulsador, porque es el encargado de pasar de la primera ventana a la segunda, y puede ser aquí, es donde tenemos la música, y hacemos lo siguiente. Aquí ya estaba creado, falta es complementar. Entonces, en este punto de acá, con la variable que hemos creado, le decimos lo siguiente. Con esta instrucción de aquí, hacemos
el envío de información. Y en este caso dice dónde quiere almacenar esa información. Entonces pongámosle, por ejemplo, jugador. Entonces esta palabrita va a almacenar dicho dato. ¿De quién? De user, de usuario. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Con este elemento de aquí le estamos diciendo que me guarde este elemento o lo que esté en esta variable lo guarde en este string y lo que lo envíe acá. Entonces ya está el archivo aquí. Ahora lo que nos toca es cómo trabajarlo. Entonces para esa parte nos ubicamos bueno, vamos a ver primero el Activity 2 que ya estamos ubicados y nos ubicamos, puede ser, antes de estos elementos. Entonces aquí. Entonces decimos lo siguiente, queremos una variable, bueno, ya le tenemos una variable al cuadro, ¿no? En este caso se llama nombre jugador. Entonces en esta parte lo que tenemos que crear es cuando llegue esta información, en este caso llamado jugador, llega aquí, necesitamos recibirlo. Entonces como es un string, creemos una variable tipo string. Y lo llamémosle nombre jugador. Nombre jugador. Entonces nos ubicamos en esta parte de acá y decimos qué nombre de jugador le asignamos. Listo, ¿qué le vamos a asignar? Lo que se obtiene del intent. Listo, ¿qué vamos a obtener de él? Un string. ¿Y cómo se llama? Jugador. El mismo nombre, jugador. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Lo que se realizó fue capturar la información o recibir la información del string jugador que nos envió la actividad anterior y la almacenamos en la variable nombre jugador. Y lo que hacemos ahora es indicar. Entonces, dbNombre.setEx y entre comillas podríamos poner jugador, dos puntos. Podemos poner ese mensaje o directamente el nombre del jugador. Entonces en este caso, nombre del jugador. Nombre del jugador. Entonces miremos qué acción realiza o qué realiza lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces esperemos que carguen. Deseamos Pepito. Podemos iniciar y mire que ya nos aparece acá. Entonces este ya es editarlo, cambiar el tamaño de la letra, que quede centrado. Entonces las propiedades ya lo pueden realizar. Entonces, de esta forma se pasa información de un activity a otro activity. Listo, por el momento ya terminamos la parte visual, digámoslo así, del ejercicio. Ahora sí pasemos a la parte lógica, donde lo que vamos a hacer es la operación matemática. Pero antes de continuar es importante crear la base de datos. Entonces vamos a esta opción de aquí, creamos una nueva clase y en mi caso la llamo base-datos. Bueno, en esta parte de aquí necesitamos agregar la base de datos. Entonces recuerden que es de esta forma. Este de aquí y aparece estas recomendaciones. La primera es implementar métodos, le damos OK, y la segunda crear el constructor. Entonces le decimos crear constructor, le damos OK y bueno, entonces en esta parte ya estamos listos para crear la base de datos. Entonces solo lo que se requiere hacer aquí, nos ubicamos en esta opción de aquí y nuestra base de datos a partir de ahora llamar de esta forma, db. Entonces db punto
Entonces, entre comillas, entonces en este caso vamos a crear una tabla, ya démosle un nombre. Mi ejemplo le puse puntaje, y entre paréntesis, ¿qué va a contener? Va a tener el nombre, que es un tipo TXT, separado, el puntaje, llamémoslo de esta forma, que es un formato entero. Entonces en este caso ya hemos creado nuestra base de datos llamado puntaje, en la cual requiere, está formada por dos elementos, nombre y puntaje. Entonces en este caso lo llamo de esa forma. Bueno, entonces ya volvamos a la primera de aquí. ¿Por qué tenemos que volver a esta de acá? Porque esta, cuando el usuario ingrese el nombre y demás, entonces debe aparecer, debe guardarse la información ingresada. Entonces vamos y nos ubicamos en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y decimos, entonces nuestra base de datos se llama base de datos, llamémosla admin, la creamos y le decimos que vamos a trabajar en este contexto, coma entre comillas nuestra base de datos, que se llama, recuerden ese nombre de aquí, es el mismo de acá, ¿no? Es el mismo de acá, o el mismo que usted le colocar. Formato nulo y nuestra primera versión. Luego solicitamos modificarla. Entonces, la instrucción es sq like el mismo nombre escritura, vamos a manejar la escritura y bueno, supongan ustedes ahora, aquí ya podemos manejar la escritura de la base de datos. Entonces supongan ustedes aquí que en este elemento ustedes quieren mostrar alguna información, puede ser el nombre del jugador y su respectivo puntaje. Puede ser el más alto o el más bajo, pero lógicamente sería el más alto. Entonces agregamos este elemento aquí, el nombre del jugador y su puntaje obtenido. Entonces volvamos acá y decimos lo mismo, utilizamos la instrucción, decimos que vamos a traer sobre la base de datos y decimos que vamos a seleccionar de nuestra base de datos desde puntaje. Recuerden que el puntaje es este de acá, de nuestra tabla puntaje, donde en ese caso el puntaje lo llamamos score, tiene que corresponder y escribirse igual. Listo, entonces en esta parte vamos a seleccionar el más alto y la instrucción para eso es, entre paréntesis decimos select max, el máximo de quién, el puntaje score. ¿Desde dónde? Desde nuestra tabla creada puntaje. Entonces llegamos en esa parte, coma, me falta cerrar un paréntesis, ustedes se dan cuenta, aquí, coma, null. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Estamos habilitando, disculpen, este va acá adentro y este no va acá. Bueno, listo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando en nuestra base de datos llamada puntaje o tabla llamada puntaje, el puntaje más alto.
Entonces, obteniendo el puntaje, cuando ustedes registran la información, ustedes guardan tanto nombre de jugador y puntaje. Si ustedes encuentran el puntaje más alto, saben con qué nombre se relaciona. Listo, pero como digamos que usted está en la aplicación por primera vez, entonces no hay puntaje registrado, a menos que usted lo crea en aleatorio. Entonces verifiquemos si hay o no hay puntaje máximo. Entonces decimos si cursor. Verifiquemos que en el primer elemento, en el vector o en el archivo que guarda la información, haya un elemento. Si hay un elemento, entonces creamos un string y llamémosle de nombre y le decimos que vamos a obtener el primer dato, aquí x cursor punto get string, el primer dato. Entonces el primer dato, si ustedes revisamos acá, el primer dato corresponde a nombre, el 0, y el 1 corresponde al texto. Entonces aquí hacemos lo mismo, string, llamémoslo puntaje, le asignamos cursor punto, lo mismo, pero de la posición 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si hay elementos y si encontramos el máximo, entonces vamos a almacenar los datos, tanto en las variables de nombre y de score. Luego ya vamos a mostrar el respectivo variables en esta parte de acá. Entonces en este de aquí vamos a mostrar los respectivos valores. Entonces tenemos que mirar cómo se llama o cómo llama esa variable respectiva. Entonces vamos acá y si no estamos mal lo llama tv información. Entonces lo que hacemos aquí es decir la tv información punto, enviamos texto. Entonces ¿qué información vamos a poner? Entonces digámosle, por ejemplo, pongamos entre comillas el nombre, dos puntos, espacio, concatenemos con de nombre, concatenemos y pongámosle un puntaje. Entonces pongamos unos espacios aquí, puntaje, dos puntos, concatenemos con de puntaje. Entonces en este caso ya estamos listos para mostrar la información. Y luego, importante, no se olviden de cerrar la base de datos. En caso contrario de que no haya información, quiere decir que la aplicación se inició por primera vez. Entonces, sencillamente cerremos la base de datos, no hagamos nada. O podemos poner un mensaje diciendo sin registros o algo así. Ya depende de ustedes. Entonces, gente ve información, no aparezca nada. Entonces, en este caso, si corremos la aplicación, no va a suceder nada porque no hemos realizado ningún tipo de juego. Entonces, ya termina la base de datos, continuamos con el siguiente punto. Bueno, ahora trabajemos en esta parte de aquí, en crear las imágenes dinámicas o aleatorias para que realicen la suma. Entonces nos ubicamos en la fuente principal del código y en esta sección voy a hacer lo siguiente. Bueno, primero creo las siguientes variables, que son int, número aleatorio, digámosle número 1 aleatorio, pongámosle ale como está ahí, número 2 aleatorio y una variable llamada resultado, llamémosla resu. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Para esta aplicación vamos a dividir la primera parte de suma en un nivel básico fácil. ¿En qué consiste el nivel básico? Es en el que la suma no supere
el resultado de la suma no supere 10. Entonces, si supera 10, que vuelva a generar la suma hasta que cree la correcta. Luego, creamos otro nivel, solamente para demostración, donde la suma ya no tenga ningún límite, excediendo el resultado de 10. Bueno, entonces para esa parte me ubico en este punto de aquí y creo una función llamada número aleatorio. Esta solamente es una función, un objeto que no requiere relacionarlo con ningún botón. Por lo tanto, no voy a colocar aquí el enlace. Listo. Entonces, como usted le ha dicho que el puntaje quiero que el puntaje sea mayor que 10, entonces voy a hacer lo siguiente. Pero bueno, y también importante lo siguiente. Tenemos que saber con cuántos puntos se puede pasar al siguiente nivel, porque es importante, ¿no? Porque cuando supere el puntaje X, entonces pase al siguiente nivel o activity. Entonces, en ese caso, voy a agregar aquí una variable llamada score. Pero en ese caso, si la persona, para ese caso, si el usuario superó los 5 puntos o 5 respuestas correctas, entonces pase al siguiente nivel. Entonces, hago la siguiente pregunta. Si score es menor o igual que 5, disculpen que 4, en este caso 4 porque comenzamos de 0 a 4, creo respectiva llaves y aprovecho, y como es una pregunta también puede que salga negativa, entonces ¿qué pasa si es negativa la respuesta? Entonces tenemos acá. Entonces repito, solamente funciona cuando el puntaje sea menor a 5. Recuerden que vamos de 0 a 4. Bueno, si es así, entonces vamos a crear los números aleatorios. Entonces decimos n1 aleatorio, le asigno un random map.random ¿entre qué valores? Quiero que me cree un valor aleatorio de 0 a 10. ¿Por qué 0 a 10? Si miramos acá, en nuestros elementos solamente vamos a realizar suma de 0 a 9. O sea, vamos a utilizar 10 elementos, de 0 a 9, 10 elementos. Por lo tanto, quiero que me genere 0 a 10. Si ustedes tienen más elementos, ya colocan ahí. Y también haga lo mismo para N2. Tenemos int mat.random y quiero que me lo genere 10 veces. Bien, muy bien. ¿Cómo verificamos que el nivel se mantenga? Que no supere la suma no supere los 10 o el valor que ustedes quieran. Sumando los dos elementos. Entonces, había creado una variable llamada resu y le asignamos la suma de los anteriores. N1 más N2. Si la suma de estos, en este caso si resu es menor que 10 o menor o igual que 10, entonces quedamos a hacer, y en caso contrario, ¿qué sucede si no lo es? Entonces, aquí garantizamos que el resultado tiene que ser menor que 10. Bueno, entonces ahora sí hagamos el siguiente ciclo. Entonces decimos para int y un entero que vaya desde 0 hasta y menor. Bueno, entonces me detengo un momento aquí porque necesitamos crear un vector que contenga la información de los nombres de estas figuras, porque como vamos a crear ahora sí figuras aleatorias, necesitamos saber los nombres. Por eso les recomiendo que pongan a cada nombre de estos
su respectivo valor en letras, por ejemplo 5, 5, 4 y 4. Entonces llegamos acá otra vez, me regreso, creo un vector de string y lo voy a llamar número. ¿Qué contiene ese número o ese vector? Los siguientes nombres. Entre comillas, el respectivo nombre que les mencioné, como estén escritos. Entonces, en el caso 0, 1, 2, 3, y así con todos los elementos que ustedes vayan a manejar. Pero recuerden, deben tener el mismo nombre, ¿no? Si no, pues les puede salir un error a la hora de ejecutar su aplicación. Y por último, bueno, entonces en el caso tengo 10 elementos de 0 a 9. Entonces regreso acá y les digo que 0 debe ser menor que el vector que he creado, ¿listo? En su tamaño. O sea que ese recorrido lo haga 10 veces, ese recorrido que vamos a hacer para crearlos aleatoriamente, simplemente uno en uno. Entonces en este caso, y más. O sencillamente hubieran puesto aquí el tamaño del vector, que es 10. Bueno, dado ese caso, entonces necesitamos almacenar la información del identificador de cada uno de estos elementos. Entonces decimos, por ejemplo, creamos un int id y le voy a asignar lo siguiente. Voy a obtener los recursos, ¿listo? Por identificador. ¿De quién? En este caso, del vector número que he creado en int, en la carpeta donde están las imágenes, que es esta de aquí. Pues recuerden que es esta de aquí. No van a olvidar, el mismo tiene que escribirla de esa forma. Cuando se haya encontrado el nombre respectivo como identificador en esa carpeta, lo que tenemos que es obtener toda la información. Y entonces nos quedamos allí. ¿Qué viene a continuación? Ya es preguntarnos si, por ejemplo, si num aleatorio es igual a i, ¿qué pasa cuando el número aleatorio es igual a i? ¿Y qué pasa cuando el número 2 es igual a i? Entonces, por ejemplo, digamos que aquí salió el número 2 como está aquí. Aquí obtuvimos todo el paquete de identificación como se encuentra acá. Y lo que pregunta es qué pasa si el número que está aquí coincide con el mismo número del ID que seleccionado, que se encontró. Entonces en este caso, bueno, aquí disculpen, aquí es como el vector, es así. Pues sale ese error. Bueno, entonces lo que hacemos ya es mostrar. Entonces decimos ib en 1 punto set imagen del ID respectivo. Y acá también ib2 punto del ID. Entonces lo que hace aquí es, según el número que está acá, con esta instrucción, lo relacionan y si son iguales, va y lo coloca en los espacios de las imágenes. Bueno, ¿qué pasa en caso contrario? Que en caso que no esté. Entonces, por ejemplo,
Si el resultado, al sumar estos dos aleatorios, dio mayor que 10, entonces tiene que volver y ejecutar esto de aquí para que lo vuelva a hacer hasta que el resultado sea menor que 10. Que garantice que la suma que les va a aparecer a ellos no exceda ese resultado. Entonces, como tenemos que volver aquí, llamemos al... Entonces, en ese caso, lo que hicimos ahora garantiza que el resultado o que lo que se vaya a mostrar en esa activity, los valores concuerden con un resultado menor que 10. Bueno, importante esto. Si hicieron la modificación de los nombres acá, deben agregarlos acá nuevamente, ¿no? Entonces, 0, 5, como está acá. Entonces hagamos una pequeña demostración. Entonces recuerden que por defecto habíamos cargado estos números, 0 y 1. Entonces si funciona bien tendrían que aparecer diferentes. Entonces este, por ejemplo, mira, apareció en este caso 0 y 2. Retirémonos otra vez. Otro nombre cualquiera. 6 y 6. Puede ser que por esté fallando o como sale números aleatorios esté cambiando. Entonces ingresemos otra vez. Y mire, sí cambia. Entonces no es una falla, sino que como son números aleatorios, puede que se repita. Entonces en ese caso ya se está creando números al azar. Entonces ahora traemos con este bloque de acá. A continuación vamos a validar la respuesta del jugador. Entonces por ahora este número aleatorio no lo voy a utilizar, aunque este esté incompleto, ya más adelante lo complementamos. Bueno, entonces voy a crear una función llamada comparar, que la voy a relacionar con el botón de respuesta. Bueno, lo que va a hacer esta función es tomar la respuesta entregada por el usuario, la convertimos a número, realizamos el análisis, la comparación, y si es positiva, pues le damos un crédito o un puntaje. Si es negativa o es falsa, le quitamos una vida, y bueno, así sucesivamente. Entonces voy a utilizar un string llamado respuesta. ¿Listo? Y la voy a obtener de este bloque de aquí. Entonces recuerden que este se llama respuesta, y cada vez que presione aquí me tiene que dar la comparación. Entonces respuesta.get test.toString. Luego tenemos que verificar, no se olviden de eso que es importante, que la persona se haya contestado o haya escrito respuesta en el bloque. Entonces, si respuesta punto, en caso que no esté vacía la respuesta, entonces el primer paso es convertir este valor en entero. Entonces llamémoslo respuesta, pues también llamémoslo respuesta, pero del jugador, y le decimos que vamos a hacer una conversión de este elemento. Bueno, ¿qué tenemos que comparar aquí? Entonces voy a habilitar este de acá. Vamos a comparar este resultado, que es el matemático, con lo que él ingresó. Entonces decimos lo siguiente: si respuesta, entonces verifiquemos cómo se llama el de acá. La idea es que no se duplique nombres. Resultado, entonces aquí es el resultado. Si resultado result es igual a respuesta del jugador. Entonces estamos diciendo, si la respuesta que ingresó es la correcta, entonces primero reproduzcamos un sonido de OK, yo lo llamé OK, punto start. Bueno, me falta cargar estos sonidos, entonces los cargamos. Luego aumentemos su puntaje,
score, lo aumentamos 1 en 1 y mostremos el score, el score en el bloque de puntaje. Entonces text. Entonces aquí si quieren poner un mensaje pueden poner por ejemplo puntaje, los puntos y lo concatenan con score. Y le debemos borrar el bloque de respuesta para que ingrese con la siguiente pregunta. Bueno, entonces lo que hicimos rápidamente fue obtener la información ingresada por el usuario, la respuesta, la comparamos y si son iguales vamos a reproducir un bloque de música, aumentamos su puntaje, mostramos su puntaje y lo preparamos para alguna nueva pregunta. Entonces hagamos una prueba hasta ahí. Entonces nos falta descargar el sonido de música. Entonces nos ubicamos en esta parte de aquí, donde asignamos la parte de música. Aquí. Entonces hacemos lo mismo. MP, OK. Le asignamos un media player. Entonces, this. Punto, comas, la ubicación. Punto, entonces en el caso creo que le puse este de aquí. No, este de equivocación. Punto, OK. Bueno, no le he cargado, entonces pongámosle, creo que no he cargado la de OK, entonces voy a regresarme, sonidos, y a ver, puede ser, moneda, démosle moneda, punto, moneda. Bueno, entonces ya lo cargamos, carguemos el de fallar de una vez, mp, entonces la idea es que usted busque sonidos equivalentes. Punto fue. Bueno, sigamos acá entonces. Ahora hacemos una prueba. ¿Qué pasa si el resultado es contrario? Pues estamos aquí, vamos aquí a la parte de respuesta incorrecta, reproducimos mppath o bueno, el que falló. Luego le quitamos una vida. Creo que se llama vidas. Relacionemos vidas. Creo que no he creado la variable vida. Entonces tenemos que crear la variable vidas. Entonces busquémosla y la creamos. Entonces aquí es importante en vidas darle un valor inicial. ¿Cuántas vidas quiere que inicie en él? Entonces ya depende de su juego. Entonces por lo general son 3. Y volvemos acá. Entonces le decimos que a vidas le quitamos 1. Cuando le quitemos una vida, tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos que cargar las imágenes correspondientes a esa parte. Entonces podríamos decir lo siguiente: si vidas es igual a 2, porque ya no puede valer 3, ya le quitamos 3 acá, ya no puede valer 3. Entonces va a valer 2. ¿Qué pasa cuando son 2 vidas? Entonces carguemos y en vidas vamos a cargar lo siguiente: el siguiente archivo, punto. Entonces lo que quiero hacer aquí es cargar esto de acá, este bloque de aquí, el del 2u y luego 1u. Entonces 2u, y en caso de que quede una vida, ¿qué pasa cuando le quede una vida?
Entonces cargamos 1, un up. Pero si se le sacan las vidas, entonces cuando valga 0, lo que tenemos que hacer es, pues para este caso, podríamos hacer que reinicie el nivel o que vuelva desde el principio. Para este caso, voy a hacer es que regrese al inicio. Entonces en este caso, pues ya no vamos a cargar 0 vidas. Sencillamente vamos a decirle que se regrese al principio. Entonces, el primero se llama main activity .class. Entonces le decimos que se tiene que regresar a la ventana principal. Entonces vamos a estar activity y por último finalizamos. Bueno, entonces en resumen, en caso de tener algún problema, o bueno, problema no, se equivocó en todos sus intentos, vamos a hacer que retorne. También sería interesante y tenemos que hacer es que finalice la música, ¿no? Entonces en este caso es mp inicio, creo que se llama inicio, sí, inicio.stop, para que no se mezcla con la música de la otra actividad. Liberamos recursos y listo. Entonces yo creo que ya está todo. Bueno, entonces llegamos acá, vamos a ver, ingresó allí y hagamos la siguiente prueba. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí nos faltó lo siguiente. Entonces vamos a main activity. Entonces no se olviden de vincular. Bueno, ahora sí hagamos la prueba. Ejemplo 2. Entonces estamos en el siguiente nivel. Nos está preguntando 4 más 2. Hacemos 6. Miren que es numérico. Vamos a comprobar. Listo. Sonó el puntaje 1 y tenemos 3 estrellas. Por ejemplo, nos quedó 2. Bueno, listo. En ese caso, pues necesitamos refrescar esta parte de aquí. Entonces en ese caso nos falta invocar a la función que cambia eso. Pero lo que estamos haciendo es demostrando qué pasa si nos equivocamos. Entonces ingresamos 0. Nos quita una vida y suena. Ingresamos. Bueno, también nos falta borrar eso acá. Ingresamos otro error. Y por último otro error. Y ingresamos al inicio. Entonces ya toca es sincronizar los audios, ¿no? Que están demasiado largos. Pero bueno, entonces volvamos acá. Activity main. Bueno, entonces en ese caso que si ya nos equivocamos, o así no nos hemos equivocado, necesitamos borrar el bloque de respuesta. Entonces llegamos acá, pongámoslo aquí, por ejemplo. Sí, podemos dejarlo aquí. El else. Listo. Y cada vez que vuelva a salir, llamemos al número aleatorio. Entonces, por ejemplo, num aleatorio, para que vuelva a generarme una operación diferente. Entonces volvemos a cargar. Entonces otra vez, por ejemplo, h. Entonces bueno, miren que en este caso lo creo 3-0. Damos 3. Miren, ya me lo está creando, en este caso 10. Y el puntaje está incrementando. 2, 4,
Entonces vamos bien, me voy a equivocar, nuevamente hagamos que puse 5, me equivoco. Entonces miren aquí cuando le doy y no hay nada, tenemos que decirle a él que ingrese un texto, ya nos falta esa parte, ustedes lo pueden terminar. 4, bien, y voy a equivocarme aquí, digamos que dio 2, digamos que se les dio 3, listo, y aquí ya nos regresamos a la página inicial. Entonces ya terminamos esa parte. Cerremos la aplicación. Bueno, entonces terminemos de configurar este if, donde si la respuesta no es vacía, bien, pero en caso que pasa así, si no es correcta. Entonces en ese caso, pues podemos solamente mostrar un mensaje emergente. Entonces, te vas diciendo ingrese mensaje, ingrese mensaje, disculpen, respuesta. Y bueno, así. Listo, entonces en ese caso, pues ya tenemos esos resultados, como pasar de nivel, pero nos hace falta es guardar la imagen, disculpen, los resultados, los datos, en nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, cada vez que hay una actualización de récord y así, o de vidas, en este caso récord de puntaje, entonces necesitamos almacenar esa parte. Entonces, voy a ubicarme en esta de acá y voy a crear una función llamada base datos. ¿Qué hace esta función? Se va a encargar de actualizar todo lo relacionado con nuestra base de datos creada. Entonces, base de datos.admin, como lo teníamos ya creada anteriormente. Y nuestra primera versión, no tenemos más versiones. SQ Live Data admin. Esta de aquí vamos por escribir y vamos a realizar una consulta. Entonces, es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Decimos, vamos a seleccionar desde puntaje, que es nuestra tabla, donde el score es, vamos a seleccionar el máximo desde puntaje y le pasamos un parámetro, bueno, que me falta cerrar, y aquí un parámetro nulo. Es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Cuál es el propósito? Obtener el valor más alto para, en este caso, almacenarlo. Vamos a almacenar los valores más altos en la base de datos. En la anterior solamente consultábamos para mostrar, en este caso tenemos que almacenar el nuevo valor obtenido. ¿Sí? Consulta, verificar que se hayan elementos. Llamemos los mismos nombres, hace rato los tenemos de nombre, no recuerdo, llamémoslo así. Consulta.get string 0 string llamémosle de puntaje,
anterior, no, disculpen, aquí es consulta, el segundo ítem, que es el 1. Bueno, listo, todo lo que tenemos allí es obtener los dos datos que están almacenados actualmente. Ahora tenemos que preguntarnos si el dato actual, nuestro récord actual, es mayor que el anterior. Si es mayor, tenemos que sobreescribir. De lo contrario, se mantiene el actual. Entonces, int, llamémoslo mejor score, una conversión. A entero. ¿De quién? El mejor récord que tengamos hasta el momento. Y en ese caso lo hemos llamado tscore. Tscore. ¿Dónde está? Entonces vamos a hacer la conversión de este valor. Esto porque este valor es el formato string y como queremos compararlo con un score actual, debe ser formato número. Entonces decimos si score, que es el que tenemos anteriormente, es mayor que mejor, quiere decir que hay un nuevo récord o nuevo puntaje. Entonces tenemos que almacenarlo. Llamémoslo modificar. Luego vamos a agregar a la base de datos los nuevos datos. En este caso el nombre, coma, el nombre del jugador que se ha registrado hasta el momento y luego el score. En ese caso se llama score. Y actualizamos la base de datos. ¿De quién? De la tabla puntaje que hemos creado, coma, de dónde, de modificar. ¿Y qué vamos a modificar? El score. Todo relacionado con score, porque score es el que guarda la información respectiva del jugador. Más mejor score, que es el que tenemos. Entonces, en ese caso ya actualizamos nuestra tabla o nuestra base de datos llamada puntaje, con todo lo relacionado a score. Y bueno, y por último, entonces aquí ya tenemos este if. Después de que pase eso, cerremos nuestra base de datos. Bueno, ¿qué pasa si es lo contrario? Entonces, contain, o sea, no hay ningún cambio. Llamémoslo así de esa forma. O sea, que siga almacenando el anterior, que siga el anterior. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque como es la primera vez que ingresa el usuario, entonces es la primera vez que juega, entonces tiene que almacenarse. Entonces, en este caso lo llamamos nombre del jugador. Vamos a también insertar su récord actual. Es el primer récord, el primer puntaje obtenido.
Vamos a ingresar y actualicemos la base de datos. No, disculpen, en este caso no es actualizar porque es primera vez que vamos a ingresar, entonces insertar. ¿Qué vamos a insertar? En la tabla puntaje. ¿Qué vamos a ingresar allí? Todo lo que tenga que ver con insertar, que fue lo que creamos ahora. Este de aquí. Entonces insertar ya contiene estos dos valores y los insertamos por primera vez. Y cerramos la base de datos. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte debemos actualizar nuestra base de datos? Entonces vamos a buscar. Bueno, entonces si no quedó, si ya teniendo en cuenta nuestra base de datos, tenemos que ir en comparar. Entonces busquemos en comparar y cada vez que hay una respuesta positiva, entonces se debe almacenar ese valor actual. Claro, porque si es negativa, entonces se sale del programa y no se guardaría nada. Entonces en este caso pongamos base de datos. Así nos llama la función, se llama base datos. Esta de acá. Entonces cada vez que hay un puntaje nuevo se almacena y ya tendría que, en esta parte de aquí, base de datos, ya tendría que mostrarse. Entonces vamos a hacer esa prueba. Entonces llegamos, por ejemplo, ejecutemos la aplicación. Ingresemos Juanito. Iniciar. Entonces comenzamos. Mira, Juanito es acá. Por ejemplo, parece que sumó bien. Le queda muy bien el puntaje. Este lo sumó bien también. Ingresó aquí bien. Entonces, aguardamos 3 puntos. Vemos que aquí se empezó a equivocar. Entonces comenzó 4. Aquí comenzó 1. Le queda una vida y en este caso ya le queda la última vida, entonces 3, bueno, aquí equivocamos, 4, entonces se repite y miren acá abajo aparece Juanito puntaje 4. ¿Qué pasa? Me refiero, estamos acá, ejecuto y miren, me queda el último puntaje. Entonces en este caso esa es la base de datos. Entonces sigamos con el siguiente punto. Cierro este de aquí. Bueno, entonces sigamos. Vamos a continuar en Activity 2. Si ustedes recuerdan, en la parte de número aleatorio estaba este else que lo dejamos incompleto. Entonces, este else, ¿cuál va a ser la función? Recuerden que la primera parte era que si el puntaje era menor que 4, entonces debería seguir el juego. Pero ¿qué pasa cuando el usuario supere los 5 puntajes el requerido? Entonces debe pasar a la siguiente actividad, donde está el siguiente nivel. Entonces, el primer paso es crear la nueva ventana Activity, la llamémosle Activity 3. Activity 3. Bueno, en este caso les va a aparecer ese error. Pues aquí, es una configuración del software en algunos computadores. Puede que les aparezca o puede que no. Lo importante es que a la hora de compilar no les aparezca ningún error. Entonces esperemos que compile. Bueno, este nivel se va a en este caso guardo la información anterior, ejecuta normal, entonces no hay ningún problema. Eso se elimina cuando ustedes cierran el software y lo vuelven a abrir. Entonces lleguemos, vamos a trabajar en la Activity 2 y en este de acá. En este lo que va a hacer es primero, lo que va a hacer es enviar después al usuario a la siguiente ventana, que es la que acabamos de crear. En este caso, Activity 3.clash.
punto y coma. Pero no solamente debemos enviarlo a esa ventana, también se requiere que la información de vidas y puntajes, al igual que el nombre, deben también trasladarse hacia el otro lado o ventana. Aquí me faltó con este contexto. Entonces, para ese caso vamos a crear dos variables adicionales. Una es nombre del jugador. La segunda, por ejemplo, podemos poner, pongámosle score, coma y vidas. Entonces vamos a enviarle esos tres valores. Entonces volvemos aquí y decimos que score le asignamos un string o una conversión a string. ¿De quién? Del score actual. Entonces lo que hacemos es convertir el score que teníamos o el puntaje actual, lo convertimos en string, y lo mismo vamos a realizar con la parte de vidas. Entonces ese vidas le asignamos la conversión da string. ¿De quién? De vidas. Entonces en este caso vamos a agregar las vidas y el puntaje actual a la ventana nueva. Hacemos esta parte, vamos a colocar que vamos a enviar. Vamos a enviar entonces jugador, que es el que tenemos creado anteriormente. Enviémosle nombre jugador. Si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos hecho en la primera parte. Entonces hemos creado esta variable para enviar la información. También vamos a enviar ahora lo que es el score, coma, score y vidas, coma, vidas. Listo, ya cargada esa información, lo que debemos hacer ya es cargar el nuevo activity. Entonces start activity. ¿De quién? De intent. Y luego finalicemos este activity, pero sería importante tener la música. Entonces mp, creo que tenemos música de inicio, punto stop, y dividiremos recursos mp inicio punto relays, que es el que está sonando cíclicamente. Y bueno, entonces hagamos la respectiva prueba. Entonces llegamos, realizamos la ejecución. Entonces llamemos este pepito. Iniciemos. Bueno, aquí las respectivas sumas: 10, 7, 6. Por último, este sería el último puntaje, 9. Y mire que ya nos entrega el siguiente nivel. Entonces ahí podríamos poner un mensaje diciendo que hemos pasado o hemos logrado llegar al siguiente nivel. Bueno, entonces quiere decir que el primer nivel ya ha terminado. Por lo tanto, ya nos queda es de diseñar el nuevo nivel. Entonces, para esta parte, bueno, detengo esta aplicación. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en estos dos de aquí. Pero, como esto ya está construido, pero les decía que era importante tratar de diseñar esto acorde. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos
copiamos todo esto, vamos al Activity 3, vamos a la parte de texto, borramos todo esto de aquí y lo pegamos. Entonces hasta ahora, no, el único cambio que tienen que hacer aquí, ya tienen que hacer aquí en adelante, tener en cuenta, es este de aquí. Aquí ya no es Activity 2, sino el nuevo que es Activity 3. Entonces carguemos la Activity 3, el diseño, y mire, ya tenemos el Activity 3 listo. Si quieren cambiar algo aquí, puede ser el fondo, por ejemplo. Entonces voy a cambiar el fondo de esta Activity, el background, y voy a colocar, por ejemplo, este de aquí. Listo, bueno, todo eso es a su gusto, esto ya lo mejor. Y como esta es una suma, sigue siendo suma, entonces dejemos este aquí. Si ustedes lo quieren cambiar ya a otra operación, entonces no hay problema, cambiar en este símbolo nomás. Lo importante es que cuando pasemos este elemento de acá, se mantenga el nombre del jugador, el puntaje y las vidas respectivas. Bueno, entonces vamos ahora sí al Activity 2, al Activity 3. Entonces es importante ubiquémonos después de este de aquí, el onCreate, o bueno, podemos ubicarnos aquí. Y vamos a la Activity 2, ¿dónde está? Aquí. Bueno. Entonces ubiquémonos en la última llave y miremos a quién corresponde, a este de aquí. Entonces ustedes lo que podrían hacer es copiar todo esto que está aquí, todo esto, listo, copiemos todo esto hasta la última llave. Tengan cuidado con copiar acorde. Entonces copio, si ustedes se dan cuenta, voy a iniciar a copiar desde aquí. Entonces voy a la Activity 3, según si miramos, sería Activity 2 Extend, y aquí Activity 3 Extend. Entonces llego, borro todo esto y lo pego. Entonces le doy OK aquí y listo. El único cambio que también tienen que realizar aquí, igual que con los demás, es en ese punto. Entonces llegamos aquí, mira, aquí ya no es Activity 2, sino Activity 3. El nuevo. Igualmente sigue apareciendo el error, pero como les dije, se elimina cerrando el código o... no, en este caso cerrando el software y listo. Entonces volvemos a compilar y vemos qué pasa. No hay ningún error, compilo normal. Igualmente que hay cambios acá. Entonces ya no aparece Pepito. Pepito fue el anterior. Entonces en este caso volvemos a la suma. 9. Estamos en lo mismo. 9. 5. 6. Y el último nivel, el último puntaje, 10. Listo, y mire, ya pasamos al siguiente. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Que nos aparezca ahora los nombres. Mira, aunque aparece P, el nombre sí aparece P, nos falta que aparezca lo que es las vidas y el puntaje actual para poder realizar este de acá. Y cambiar si quieren, pueden cambiar el sonido de este de acá. Entonces, para esta primera parte, ya se ubicaron ustedes, ya hicieron los cambios respectivos. Ahora lo que nos toca es agregar los elementos. Bueno, nos ubicamos en esta parte, puede ser. Y lo que vamos a hacer es actualizar los datos. Y primero recibir los datos del activity anterior y ubicarlos en el nuevo activity. Entonces en este caso tenemos string. Creo que le llamamos las nuevas variables a score. Score, que fue las que son del anterior. Se va a almacenar lo recibido. Entonces get intent punto string extra. Entonces, ¿de quién va a recibir él? De lo que nos envió, que fue score.
hacemos lo mismo para, bueno, entonces convirtamos a este score, que el que maneja nuestro elemento, lo convertimos a entero, en integer.parse de ese score. Si ustedes recuerdan, anteriormente en la ventana 2, entonces está por aquí, creamos un string llamado score que almacena el puntaje anterior y un string llamado vidas que almacena las vidas actuales. Entonces en este momento la estamos utilizando. Entonces score, que ya nos llegó, lo guardo aquí, lo convierto a entero en el respectivo score. Luego hacemos lo mismo con los demás elementos. Bueno, el siguiente es vidas. Entonces llegamos acá. Bueno, aquí podemos mostrar el respectivo valor. Entonces aquí en TVScore, puntaje, creo que así lo hemos creado. Bueno, no, aquí entonces este es de puntaje. Si puntaje, .ctext. Vamos a mostrar lo mismo que tenías acá, entonces no recuerdo cómo lo mostramos el puntaje aquí. Para que sean iguales. Entonces creo que estaba en comparar. Sí, entonces este mismo. Es este mismo aquí. Y el de vidas. Bueno, el de vidas son una imágenes. Entonces llegamos aquí. Pongámoslo acá. Puntaje y el score. Para que sea igual al anterior. Luego hacemos lo mismo con el de vidas. Ese vidas. Le asignamos el head intent punto head string. ¿De quién? De vidas. Así lo llamamos anteriormente. Si no, revisemos. Entonces está aquí. Enviamos base de datos vidas. Aquí está, vidas. Entonces seguimos acá de vidas. Vamos bien hasta el momento. Y lo que vamos a hacer ahora es convertirlo a entero. Entonces integer.parse int de ese vidas. Y aquí es importante, ¿no? Como no sabemos cuántas vidas nos va a llegar, porque puede que nos llegue 1, 2 o 3 vidas, es importante decirle al compilador cuál de ellas debe graficar. Entonces, puede que si nos llega a las 3, si vidas es igual a 3, ¿qué tiene que hacer? Entonces, en este caso es cargar en la imagen de vidas, graficar las imágenes respectivas. Entonces r.id. Disculpen, aquí el nombre de la carpeta, punto, indicación 3 vidas, son 3 app. Entonces creo que la guardaba 3, no, sí, 3 app. Y esto así lo hacemos con las demás vidas. Entonces llegamos 3, si son 2 vidas, creo que es 2 app. Y en el caso de una vida, un app. Entonces con eso actualizamos este icono acá, porque de pronto el anterior nos llegó con 2 vidas y pasamos al nuevo nos va a llegar con 3. Entonces, bueno, debido a un problema con el emulador, decidí cambiarlo. El anterior no se actualizó y presentó fallas, por lo tanto no se pudo emular el anterior paso. Pero bueno, importante antes de emular, no se nos olvidó algo importante. Para poder pasar a Activity, tiene que cumplir una condición en el cual el puntaje ya tiene que superar los 5 puntos. Y en este caso, en la Activity 3,
no lo tenemos en cuenta, solo tenemos en cuenta que si solamente es menor que 4. Y recuerdan, este de aquí también es menor que 4. Entonces siempre se va a estar cargando este activity más no este de acá, porque este es cuando supera, cuando es menor a 9. Entonces recuerden, este activity va de 1 a 5 puntos, o aquí, bueno, aquí será 4, y este de aquí de 5 a 10 puntos o de 5 a 9. Entonces en este caso es importante modificar esa parte. Bueno, otra cosa, aquí como ya no queremos poner restricciones con respecto al tipo de sumas, porque aquí sigue siendo igual el resultado. Si es menor que 10 se sigue solamente generando el tipo de suma. Entonces en este caso lo que ya no nos interesa, lo que hacemos es bloquear esto de aquí. Listo, no lo eliminen, bloqueenlo porque más adelante lo pueden utilizar. Y este if de acá. Con eso ya quitamos las restricciones de que la suma tiene que ser menor o igual que 10. Entonces en este caso ya puede ser el número más alto, que es 9 más 9, 18. O el valor que ustedes hayan colocado. Entonces en esta parte ya quitamos las restricciones. Y creo que por ahora nada más. Entonces ya podemos emular nuevamente. Bueno, me tocó anteriormente reiniciar la aplicación y se dan cuenta, mire que ya apareció el error del Activity 3, solamente cuando cerré este y lo volví a abrir. El problema que tuve fue con este emulador, en una actualización. Entonces hagamos la prueba otra vez, digamos que ya me repito otra vez. Iniciamos. Entonces, primer nivel, si usted se cuenta todas las pruebas, la suma más alta ha sido 10, no ha superado ese valor. Por ejemplo 5, equivoquémonos en esta. Entonces ya menos, ya utilizamos 7, 9, 4, 8, y aquí ya pasamos al siguiente nivel. Mire. Entonces, como les decía, en el siguiente nivel el puntaje se mantiene 5, repito, y lo más importante es que ya queda 2 días. Entonces en este caso habría que cuadrar la alineación. De por algún motivo se descuadró, de pronto por el cambio de celular, de emulador. Entonces si se dan cuenta, mira, ahora es 4 más 7 y ya supera el 10. Entonces en este caso 11, 9. Digamos que aquí en este caso esta persona se equivocó y perdió sus 2 vidas. Entonces listo, mire que lo regresó a la página inicial. Entonces hasta ahora funciona normal. Guardo su último puntaje, mire, Pepito llegó hasta 7 puntos. Y hagamos otra prueba pequeña aquí. Otra cosa que es importante y nos hemos olvidado. Por ejemplo, digamos el usuario 1 llegó al nivel y le dio por presionar aquí. Mire que se sale de la aplicación. Entonces podríamos evitar eso para que, por ejemplo, esté en el nivel 4 o 5 y le dé por regresarse. La idea es que no haga eso, la idea es que termine el nivel en el que esté. Entonces esta flechita tenemos que manejarla, este comando. Entonces vamos a Activity, Main Activity, ubicamos en el último espacio y habilitemos ese mismo comando. Entonces @override y creamos una función public void y el nombre tiene que ser exacto como lo voy a hacer aquí, on back P mayúscula present. Y sencillamente con esto ya es suficiente, no necesitamos hacer nada más. Entonces copiamos este de aquí, lo pegamos en el Activity 2, en esta parte de acá, y por último el Activity 3. Bueno, en este caso ya hemos finalizado esta parte. Ahora sí, viene la actividad. La actividad consiste en que ustedes complementen esto con más ventanas y con más operaciones, por lo menos la operación resta, suma y multiplicación.
La suma ya está, entonces sería resta, multiplicación y división. Entonces tengan cuidado con la división, ¿no? Con el formato cuando aquí es 0. Entonces creen una condición para que nunca se cree aquí el 0, que cree cualquier otro valor menos el, excepto el 0. Con la resta, garanticen que no haya números negativos. Solamente para este tipo de aplicaciones para niños, ellos conocen solamente números positivos. Entonces garanticen que sean números positivos. Bueno, entonces por ahora finalizamos esta sección. Agradezco su atención y espero sus comentarios. Gracias.